Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 19, versículos 11 y 12, que nos dicen: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Es bueno comprender dónde ubicar esto. Este es el regreso de Cristo a la tierra. ¡Qué suceso más emocionante, amigo oyente! Este es el clímax, ya que hasta ahora hemos tenido en este libro la historia de la Iglesia, desde el día de Pentecostés hasta el momento en que la Iglesia fue arrebatada. A partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 18, nos encontramos en medio del período de la Gran Tribulación, un período verdaderamente terrible. Y ese período llega a su fin con la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. En el pasado ha existido una idea muy ingenua en relación al futuro. Uno de estos días el Señor Jesús va a venir. Todos los muertos resucitarán. Los salvados estarán en un lado, mientras que los perdidos estarán del otro lado. Y luego Él hace esta división. De un lado es el cielo, mientras que el otro lado es el infierno eterno. Amigo oyente, esa es una idea muy ingenua. Uno no puede leer la palabra de Dios sin estar consciente del hecho de que Él tiene un plan y propósito y programa para esta tierra que está siguiendo, y lo está siguiendo de manera muy clara y categórica. Debemos volver a decir que este es ese momento de clímax hacia el cual todas las cosas se están dirigiendo. Y el contraste con su primera venida es algo estupendo, es absolutamente extraordinario. Amigo oyente, cuando Él vino por primera vez, Él vino, como lo expresa George MacDonald, estaban esperando a un rey para que los elevara, y Él vino como un bebé. Así es como entró al mundo. Él era manso y humilde, Él era el Salvador, Él murió por los pecadores. Ahora, Él viene en su gran gloria. ¡Qué manifestación! Él viene a dominar la injusticia, y esta es la manifestación final de la ira de Dios sobre los pecadores en el mundo. La rebelión de Satanás y los demonios y de la humanidad es detenida ahora y es juzgada. Él domina toda la injusticia antes de establecer su reino en justicia. El cielo se abre en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, para permitir que Juan, como representante de la iglesia, entre al cielo donde él ve a los ancianos, es decir, a la iglesia que ya está allí. Y aquí el cielo se abre para que salga Cristo. El caballo blanco sobre el cual está montando es un animal de guerra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él entró a Jerusalén montado en un pollino, y ese era el animal de los reyes, pero siempre demostraba paz y no guerra. Ahora Él viene montado en un caballo blanco, lo que habla de guerra. A Él se le llama aquí fiel, porque Él ha venido a llevar a cabo este largo programa de Dios y todo aquello que ya había sido predicho. El burlador decía: ¿dónde está la señal de su venida? Aquí está la señal. Él está aquí. Él es fiel. Él es el único en el cual usted y yo, amigo oyente, podemos confiar y en el cual podemos descansar. También se le llama aquí verdadero. Intrínsecamente, Él es verdadero. Él dice: yo soy la verdad. Él no es uno que dice la verdad. Él es eso. Él es la verdad. Él es quien establece las normas de la verdad. Él es la vara que mide la verdad. Él hoy es la verdad. El poder creer eso hoy, cuando todo es propaganda, cuando todo es calumnia y difamación. Y aquí vemos que Él ha venido a juzgar y a pelear. Luego dice que sus ojos eran como llama de fuego. Esto es porque Él ha venido a juzgar esta tierra y a dominar la injusticia. Y dice: y había en su cabeza muchas diademas. Esto dice que Él será el único gobernante de esta tierra. Y su gobierno va a ser una dictadura. De eso puede estar seguro, amigo oyente. Si usted no ama a Jesús, y Él no es su Salvador, y usted pasa a través de este período, queremos decirle, amigo oyente, que va a ser ese período el más incómodo al que usted haya podido entrar, porque Él es un dictador. Él va a gobernar esta tierra. El gallo no va a cantar, ni el hombre va a poder actuar sin tener su permiso. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuál es ese nombre que se menciona en el versículo 12? Dice: tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo.
Bueno, a él se le dan 4 nombres, los cuales corresponden con el Evangelio. En primer lugar, es llamado el Rey de Reyes. Eso corresponde al Evangelio según San Mateo. Mateo lo presenta a él como un rey. Luego, él es llamado fiel y verdadero. El Evangelio de Marcos lo presenta a él como el siervo de Dios. Y lo importante en cuanto a un siervo no es su afabilidad o cordialidad, sino si se puede confiar en él, si se le puede tener confianza. Esas son las 2 cosas que son importantes. Luego, él es llamado la palabra de Dios. Y eso sucede en el Evangelio según San Juan, donde a él se le llama así. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Cuál es este nombre que ninguno conoce? Bueno, nosotros tenemos una sugerencia. Corresponde a lo que dice el Evangelio de Lucas. En ese Evangelio, él es presentado como Jesús, el Hijo del Hombre. Y este es el nombre que tenemos aquí, Jesús. En el día de hoy existe demasiada familiaridad con ese nombre. Se lo utiliza para jurar y para blasfemar, y por aquellos que están tratando de familiarizarse y volverse confianzudos con él. Pero este es un nombre que usted y yo vamos a tener que probar a través de la eternidad. Él es Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Conoce usted verdaderamente a Jesús, amigo oyente? Bueno, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquí cuando Él viene, tiene un nombre que nadie conoce sino Él mismo. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo podía decir, no al principio de su ministerio, sino al fin de su ministerio, antes de ser ejecutado, el apóstol dice en su epístola a los Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Creemos que esta será una de las razones que van a hacer del cielo un cielo, el llegar a conocer a Jesucristo. ¡Cuán maravilloso va a ser el conocerle, amigo oyente! Vamos a necesitar de toda la eternidad para llegar a conocerle verdaderamente. Es tan maravilloso. Hay muchas personas, amigo oyente, que cuando uno llega a conocerlas bien, ya no son tan atractivas como nos parecían, ¿verdad? Pero mientras uno conoce más a Jesús, más atractivo y emocionante es. Él dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 7, «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Y luego en el capítulo 14 del mismo Evangelio según San Juan, versículo 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego, en esta oración intercesora que él pronunció en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 3 leemos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, ya hemos comenzado en la escuela. Cuando usted viene a Él y le encuentra, Él es su Salvador y amigo. Este es el comienzo de su escuela. Y usted comienza a conocerle. Permítanos decirle, amigo oyente, o mejor dicho, hacer cierta clase de confesión, que nosotros queremos llegar a conocerle mejor. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que después que él se había jubilado, deseaba llegar a conocer mejor al Señor Jesús. Cada mañana, decía, cuando se levantaba, él le daba gracias al Señor por otro día más. Y le decía que le amaba, pero que también a veces parecía estar muy lejos. Decía que quería conocerle mejor. Y pedía que el Espíritu de Dios le hiciera real y verdadero para él. El nombre de Jesús, amigo oyente, cuánto significa y qué persona es Él. Y aquí tenemos algo más que no vamos a poder desarrollar porque no tenemos tiempo. Pero sugerimos que nos vamos a conocer los unos a los otros entonces. No creemos que nos conozcamos como debiéramos conocernos ahora. A veces somos muy malentendidos. Uno llega a decir algo por radio y luego se recibe cartas que sorprenden mucho por haber sido malentendidos. Pero allí vamos a conocer cómo somos conocidos. Y creemos que será algo muy bueno. Y entonces nos conoceremos a nosotros mismos. Esto va a ser algo muy bueno en el cielo, amigo oyente. También vamos a conocer en el cielo a nuestras esposas, según creemos nosotros. Quizá en esta vida no nos conocemos bien debido a lo ocupados que andamos en nuestras actividades, pero en el cielo vamos a poder llegar a conocerlas muy bien, y eso va a ser algo maravilloso. Nos gustaría seguir hablando más en cuanto a esto, pero debemos seguir adelante.
Los versículos 13 al 16 de este capítulo 19 de Apocalipsis dicen, «Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores». El versículo 13 comienza diciendo, «Estaba vestido de una ropa teñida en sangre». Y también en el versículo 15 leemos, «Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». Eso nos hace regresar al libro de Isaías. Usted recuerda que en el capítulo 63, los primeros 3 versículos de ese capítulo allá en Isaías nos dicen, «¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas». Eso se refiere a la segunda venida, no a la primera venida de Cristo. Y luego se nos dice que Él regirá con vara de hierro. Eso nos hace recordar lo que dice allá el Salmo 2. Y Él llegará a ser, como ya hemos dicho, un verdadero dictador mundial. Él es aquel de quien Dios dice, «Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿Cómo llegará a obtenerlas? Él no obtuvo eso en su primera venida. «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». De eso es que nos está hablando Juan aquí en Apocalipsis. Él viene a esta tierra. El furor de su ira en su segunda venida es un gran contraste a su mansedumbre en su primera venida. Sin embargo, ambas cosas revelan la ira del Cordero. Luego leemos aquí los ejércitos celestiales. Y estos son evidentemente legiones de ángeles que obedecen sus órdenes. Llegamos ahora al fin de la guerra de Armagedón. Esta es la batalla final. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 19 de Apocalipsis. «Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Si hay un pasaje en las Escrituras que sea repugnante a la lectura, aquí lo tenemos. Usted puede notar que Dios lo incluye al fin de su palabra, para recordarnos de lo repugnante y nauseabundo que son para Él las obras de la carne. Los hombres que viven en la carne verán su carne destruida. Y esta es una invitación al fin de la batalla de Armagedón, a las aves que comen carroña, a que vayan a esta gran cena, a este banquete en la tierra, donde van a poder comer de lo mejor de la carne. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes. Es algo terrible el rebelarse contra Dios, porque Él le va a juzgar a usted algún día. Y esto revela el corazón del hombre, de lo horrible que es en realidad ese corazón. Ahora, por primera vez se abre el infierno. Y escuche lo que dicen los versículos 19 y 20 de este capítulo 19 de Apocalipsis. «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». La bestia mencionada aquí es el anticristo, ese gobernante político, y también el gobernante religioso. Ambos son tomados. Y el versículo 21 nos dice, «Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos». El cuadro que se nos presenta aquí es algo terrible en realidad.
La bestia y el falso profeta desafían a Dios hasta el último momento. Ellos se atreven a desafiar en guerra al Hijo de Dios. Y el que está sentado en los cielos se reirá ante la inutilidad de sus esfuerzos. La rebelión del hombre contra Dios es algo absurdo, y el resultado algo inevitable. Y estos dos grandes rebeldes y tiranos, el anticristo y el falso profeta, tienen la dudosa distinción de ser los primeros en ser arrojados al infierno. El diablo todavía no ha ido a parar a ese lugar. Y surge entonces la pregunta de si el lago de fuego es algo literal. Bueno, amigo oyente, queremos darle algo para pensar porque vamos a regresar a esto cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis, el capítulo siguiente. Si esto no es algo literal, entonces demuestra que es peor, algo peor a un lago de fuego que arde con azufre. Piensen esto hasta que lleguemos a estudiar el capítulo 20. Otra cosa para pensar es esta espada que salía de su boca. ¿Qué es esto? Cierta persona de tendencia amilenaria hizo la pregunta en cierta ocasión, riéndose de si sería una espada literal la que saldría de la boca de Jesús. Bueno, sería eso si no se hubiera presentado claramente en la palabra de Dios lo que eso es. Es la palabra de Dios, es su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el apóstol Pablo dice en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 17, «Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios». El profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 4 de su libro nos dice, «Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío». Usted puede notar claramente que esta es la palabra de Dios, y fue la palabra de Dios la que creó este universo. Es la palabra de Dios la que le salvará. El apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 23, dice, «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Así es como usted nace de nuevo, amigo oyente, y será por la palabra de Dios que destruirá lo impío al fin de esta era. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que hasta este momento Satanás no está en el infierno? Bueno, vamos a ver esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer con anticipación el capítulo 21 de Apocalipsis, que consideraremos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga en forma especial.